Dios les bendiga una vez más. Continuamos con el libro de Malaquías. Yo sé que ha sido de mucha bendición, para mí lo ha sido estudiar este libro, este maravilloso libro, como todo en la Biblia, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y cada día debemos de amar la palabra, vivir la palabra y estar muy agradecidos con Dios por dejarnos su maravillosa palabra, que cada día nos habla y nos llena el corazón. Y hoy nos toca pues Malaquías 3, pero vamos a terminar con el 2:17, ¿sí? Porque así es como empieza. Y dice así: el día del juicio se acerca. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Vemos que el libro de Malaquías se ha desarrollado con una serie de disputas, ¿sí? En el cual el Señor, donde el pueblo hace una afirmación, Dios les dice algo, afirma algo o cuestiona algo, y el pueblo cuestiona todas esas preguntas. Por ejemplo, en la primera de las preguntas es que el Señor nos ha amado, ¿cierto? Les ha amado al pueblo de Israel, y el pueblo pregunta: ¿nos amaste? ¿Cómo nos amaste? Y vemos que el pueblo cuestiona todo esto. Y aquí nuevamente vemos una de esos cuestionamientos, ¿no? Como está desarrollado pues el libro de Malaquías. Y dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, ¿sí? Debemos de tener cuidado con lo que decimos, con las quejas, porque muchas veces nos preocupamos más, nos dedicamos más a quejarnos, a preguntarnos el porqué de las cosas, por qué me pasa esto, por qué aquello, y son quejas que al Señor no le agradan. Al Señor no le gustan este tipo de cuestiones, ¿sí? Que estemos quejándonos por todo, ¿sí? Bueno, recordemos que Malaquías fue escrito ya habían pasado 100 años más o menos que habían regresado, ¿sí? Del cautiverio de Babilonia. Ya estaban en Jerusalén, o sea, ya había reconstruido el templo, ya habían estado un tiempo ahí en Jerusalén, y entonces ellos tenían expectativas altas, ¿sí? De prosperidad, que cuando volvieran a Jerusalén iban a prosperar, todo iba a salir bien, de maravilla, ¿sí? Pero vemos que las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban, ¿sí? Pero no porque Dios les hubiera fallado, al contrario, es el pueblo el que falla, es el pueblo de Israel el que falla, y por eso esta situación. Dice, ellos empezaron a cuestionar, ¿sí? Ellos empezaron a cuestionar el obrar de Dios, y lo que a veces a nosotros nos pasa también eso. Vemos que el impío prospera y nosotros como que no nos va bien, y empezamos a cuestionar ese tipo de cosas. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ah, sí, ¿y en qué le hemos cansado? ¿De qué manera le hemos cansado? Y miren de qué manera estaban cansando a Dios con sus palabras. Dice: en que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿en dónde está el Dios de justicia? O sea que ellos le estaban reclamando a Dios que los impíos como que prosperaban, ¿cierto? Y dice: cualquier que hace mal agrada a Jehová. O sea, no importa si me porto bien, si me porto mal, igualmente está agradando al Señor. Esa persona no recibe un castigo, y cualquiera, dice, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea que ellos decían: bueno, si los que hacen el mal, la iniquidad, les va bien, prosperan, progresan, entonces ¿para qué uno se porta bien? ¿Sí? ¿Para qué hacemos lo bueno, lo recto? Si Jehová se agrada, se complace con los que hacen maldad. Esta parte nos hace recordar lo que hay en el Salmo 73 y también en el Salmo 37. Vamos a leer parte del 73. Salmo de Asaf dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero.
Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Bien, y allí nos habla, nos sigue diciendo Asaf, y dice, ¿cómo así? Ellos prosperan, ellos les va bien, ellos no viven atemorizados, ellos no tienen nada de temor, no sé, o sea, están tranquilos. ¿Sí? Eso era lo que Asaf pensaba dentro de su corazón. ¿Sí? Pero vemos que más adelante Asaf dice, se vio que dijo, pero qué necio fui, qué tonto fui, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vio el destino, vio cuál era el destino de los malos, dice que los puso en deslizaderos. Y entonces cuando entró en el santuario, hasta pudo darse cuenta del destino de los malos. O sea que esa prosperidad aparente es temporal, eso no es para siempre. La prosperidad de los malos es solamente temporal, que llegará a su límite, llegará a su fin. Y a veces como hijos de Dios nos hacemos esas preguntas. Bueno, ¿por qué el impío prospera? ¿Por qué le va bien? ¿Y por qué a los hijos de Dios que andan en justicia, que predican, que hacen la voluntad de Dios, por qué a veces no se ve lo que esperan? ¿Por qué no se ve el progreso? ¿Por qué no se ve la bendición que se ve con ellos? ¿Sí? Pero es allí, es entrando en el santuario que nos damos cuenta el final de ellos. Entonces no es bueno nosotros estar cuestionando las cosas que Dios hace, Señor, el por qué porque ellos prosperan, porque no les pasa nada malo y porque nosotros no, o sea, aparentemente no hay justicia, ¿sí? Aparentemente podemos decir Dios no es justo, no hay justicia en él, pero no es así, sino que Dios nos hace entender que verdaderamente Él es Dios justo y Él dará a cada uno su recompensa según sea su obra. Aquí en la tierra temporalmente sí se puede ver este tipo de injusticias, digámoslo así, pero es temporal, sí es temporal, la justicia de Dios llega en el momento indicado. Sí, entonces no cuestionemos a Dios, no digamos, Dios, ¿dónde está la justicia? No digamos esto. ¿Por qué? Porque hacemos cansar al Señor con nuestras palabras. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hizo cansar a Dios con esas palabras, con esas preguntas, con esas quejas, con esos cuestionamientos. Bien, ahora sí entremos en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Dice, he aquí. Recordemos esa palabra. O sea, a mí me gusta estudiar de la Biblia cada palabrita. Si no me gusta pasarla por alto porque yo sé que es importante cada palabra, ¿sí? Entonces dice, he aquí. Recordemos que cuando se dice he aquí es porque algo grande viene, ¿sí? Algo grande, como que, como por ejemplo allá en el libro de Apocalipsis dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿A qué hace referencia? A la segunda venida de Cristo. Y así, cuando usted vea, he aquí, el Hijo del Hombre, he aquí, bueno, usted va a ver que lo que viene a continuación es algo grande, es un acontecimiento grande, algo importante, algo que nos incumbe a los que amamos al Señor Jesús. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Bien, ¿a quién se está refiriendo? Sin duda se está refiriendo a Juan el Bautista, sí, que fue el que preparó el camino del Señor Jesús. Eso en Isaías, ya veíamos que lo estaba anunciando, sí, estaba anunciando a ese precursor, digamos al último de los profetas del antiguo pacto, sí, Juan el Bautista. Dice que la ley y los profetas llegan hasta Juan, sí, Juan el Bautista representa esos profetas y la ley Moisés. Entonces hasta allí se está profetizando. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Sí? Y eso lo podemos ver allá en Isaías. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Bueno, ya aquí ya no está hablando de Juan, sino está hablando de quién, del Señor Jesús. Dice, y vendrá súbitamente a su templo. Bien, aquí podemos ver que los profetas del Antiguo Testamento era común entre ellos como que mezclar, ¿sí? Mezclar
la primera venida con la segunda venida. Sí, ellos mezclaban, y en un mismo versículo podemos ver que pueden pasar muchos años, ¿sí? Muchos años en un mismo versículo, y que se muestra como si fuera un evento seguido, pero no, pueden transcurrir años, muchos años, incluso milenios, ¿sí? Entre uno y dentro de un mismo versículo. Sí, lo que pasa es que los profetas del Antiguo Testamento no tenían la revelación completa que nosotros hoy tenemos. ¿Por qué? Porque la revelación fue de manera progresiva, ¿sí? A ellos se les fue revelando poco a poco, poco a poco. Entonces ellos mezclan, digámoslo así, primera y segunda venida, ¿sí? De Cristo. Entonces ahí tenemos que ser cuidadosos y mirar en qué momento nos está hablando de la primera y en qué momento cambia, digamos así, a la segunda. Sí, entonces dice, vendrá súbitamente. Bueno, Jesús vino súbitamente al templo. Bueno, podemos ver que el pueblo de Israel, esperaba a un Mesías guerrero, un Mesías que viniera pues a redimirlos, ¿cierto? De Roma, de la esclavitud, digámoslo así, de la opresión. Ellos esperaban así esperaban que fuera el Mesías, ¿sí? Pero no esperaban al Redentor, al Mesías como vino, ¿sí? Que vino humildemente, vino como siervo, vino a servir, no vino a como se lo esperaban, ¿cierto? Un guerrero en caballo, luchando, no vino de esa manera, no. En su primera venida él vino como siervo, ¿sí? Vino humildemente, ¿sí? En su primera venida. Bueno, él ciertamente sí llegó a su templo, digamos súbitamente, y podemos ahí pensar, recordar el evento en el cual él llega y volca las mesas, ¿sí? De los cambistas y de todos los negociantes, los comerciantes que estaban pues en el templo haciendo pues cosas que no eran, cosas ilegales, que no eran en el templo, estaban robando, estaban estafando, o sea, estaban haciendo lo que no se debía hacer. Y mire, esa parte, el Señor tuvo gran celo por el templo, y no era dentro del lugar santísimo que estaban ellos, ¿no? Ellos estaban en el atrio, ellos estaban en las afueras, pero de ahí ahí llega el Señor y se enoja contra ellos, y dice que han convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones, ¿sí? Entonces por eso el Señor llega súbitamente, si nadie se lo esperaba, ¿cierto? Nadie se esperaba que el Señor actuara de esa manera, pero pero podemos ver que en la segunda también se refiere allá en el tercer templo, ¿sí? Bueno, también podemos ver que se construirá un tercer templo, ¿no? En los tiempos allá, durante la tribulación, durante ese periodo de prueba para el pueblo de Israel, la angustia de Jacob, también allí se va a construir un tercer templo. Recordemos que hay uno que se va a hacer pasar por Dios, ¿cierto? Se conoce como la abominación desoladora, ¿cierto? Va a tomar el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso va a acontecer, ¿cierto? Pero el Señor va a llegar también, el Señor va a llegar a su templo. Bien, dice, a quien vosotros dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice a quien vosotros buscáis? Porque ahí estaba preguntando, dice, ¿dónde está? ¿Cierto? Decís, ¿en qué te hemos... Ellos habían preguntado antes, ¿dónde está? ¿Cierto? ¿Dónde está el Dios de justicia? Aquí, en el versículo 2:17. ¿Dónde está el Dios de justicia? Ellos estaban preguntando, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces aquí el Señor les dice, bueno, va a llegar, esperen, tranquilos, que el Dios de justicia va a llegar al que ustedes están buscando, por quienes ustedes están preguntando que dónde está, pues Él va a llegar, y aquí nos está diciendo en qué momento, ¿cierto? En qué momento va a llegar. Entonces dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Quién es el ángel del pacto? ¿Qué pacto es? Bueno, el ángel del pacto, ángel se refiere es una teofanía de Dios, de Jesucristo,
como por ejemplo Melquisedec, es una teofanía, o sea, una manifestación del Señor en el Antiguo Testamento, del Señor Jesucristo, así como el ángel de Jehová, es otra teofanía, es decir, una manifestación de Jesucristo. Aquí se manifiesta como el ángel del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de Leví. Ya habíamos visto aquí en Malaquías que dice el pacto de Leví, ¿cierto? El pacto abrahámico, el pacto de Leví, ¿cierto? Y Jesucristo dijo también, yo soy, este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿cierto? Hubo un antiguo pacto y hubo un nuevo pacto, ¿cierto? Con Jesús. Bien, entonces, al decir que Él vendrá de súbito, la palabra súbito quiere decir improviso, impetuoso o violento en las obras o palabras, ¿sí? O sea, violento, algo súbito es algo violento, no es algo con calma, no. Algo súbito es algo así que como de golpe, algo violento, algo que no se espera, algo impetuoso. Bien, algo improvisto, algo repentino. A eso se refiere esta situación allí. Dice, el mediador del nuevo pacto, ¿cierto? Jesucristo. Bien, continuamos allí. Continuamos en el 3, en el capítulo 3. Dice, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente está diciendo, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, no duden. Si ustedes lo están buscando, si ustedes están preguntando dónde está, no duden que Él viene porque viene. Viene, el Señor viene en su segunda venida. Ya vino la primera. Ahorita nosotros a nuestro tiempo también estamos esperando la segunda venida. Él viene y el pueblo de Israel que aún lo están esperando. Ellos están esperando al Mesías Redentor. Crea lo que viene, ¿sí? Y no va a ser como ellos de pronto lo esperan, va a ser de una manera súbita e improvista. La segunda venida ya no va a ser de siervo, la segunda venida ya va a ser de rey, como el león, ¿sí? El león de la tribu de Judá, aquel león que recordemos que el león es el rey de la selva. El Señor viene con gran poder y dice que el día del Señor, ¿sí? Cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, habla de algo grande, el día grande. En el libro de Joel dice el día grande de Jehová. Y para qué no esperen ese día, dice el profeta. ¿Por qué? Porque es día de angustia, día no de bien, sino de mal. ¿Para qué? Para destruir a todos sus enemigos. O sea que el Señor viene. Y mire lo que dice el versículo 2. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces ustedes están esperando, ustedes lo están buscando, están preguntando que viene, que dónde está el Dios de justicia. Pues ahí está diciendo, el Señor de justicia viene porque viene, ¿cierto? Y se refiere, dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? O sea, ¿quién? ¿Habrá alguien que podrá estar en pie en el momento cuando Él venga? No lo habrá. Nadie podrá estar en pie delante del Señor. ¿Por qué? Porque dice es como fuego purificador y como jabón de lavadores. O sea, eso se refiere al periodo de la gran tribulación, ¿sí? Sabemos que el fuego purifica, ¿cierto? El oro cuando los metales, cuando son metidos en el horno, cuando son metidos en el horno, la escoria y todo aquello se purifica. Sí, exacto, se consume lo malo y solamente queda lo bueno, solamente queda. Bien, continuamos. Estamos en el versículo 3 y dice, y el versículo 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Sí, nuevamente está anunciando que Él viene y que es algo grande, que no hay nadie que pueda estar en pie para ese momento. Versículo 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos del Elohim, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Bien,
o sea, ahí hace la referencia que él estuviera como en pie, ¿cierto? Él está como en pie, pero dice se sentará, ¿cierto? Pasa de estar en pie para sentarse. ¿Y qué va a hacer? Algo así como cuando el orfebre, digamos, se sienta para visualizar mejor la plata, cómo va, digamos, el proceso que está teniendo, ¿sí? En el horno, en el fuego. Asimismo, él se va a sentar, él mismo delicadamente va a sentarse y va a mirar cómo va el proceso. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. O sea, aquí ya como que cambia el tono, ¿sí? Que viene fuerte, que viene que quien podrá estar en pie cuando él se manifieste, ¿cierto? Aquí cambia un poco, vemos como el cambio, ¿sí? Se nota el cambio porque él delicadamente se va a sentar y afinar y limpiar, ¿sí? Limpiará a los hijos de Leví, o sea, todo lo que ya vimos a los levitas, que ellos estaban, habían fallado, los levitas habían fallado, habían ofrecido al Señor sacrificios que no le agradaban, se habían apartado de la ley, habían sido viles, habían sido puestos viles y bajos ante todo el pueblo por haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Pero el Señor aquí le dice que va a purificar a los hijos de Leví, dice, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda y justicia. O sea, lo que el Señor desea es purificar. Mire, este tiempo de 7 años que nosotros sabemos que la iglesia de Cristo no va a estar en la tierra durante ese momento. La iglesia de Cristo para ese momento va a estar en las bodas del Cordero. Eso va a estar en las bodas del Cordero, la iglesia. Pero para los judíos, para el pueblo de Israel, va a ser la angustia de Jacob, va a ser tiempo de tribulación, va a ser tiempo de tristeza, de dolor, de llanto, de hambre, pestes, o sea, todo lo que nosotros sabemos que dice que cuando se desaten los sellos, las trompetas y las copas de la ira, ese es el tiempo de purificación para el pueblo judío. Listo, continuamos aquí, estamos en el versículo 3. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda y justicia. Entonces estaba diciendo que ese tiempo de tribulación de 7 años va a ser es la angustia de Jacob, es tiempo de angustia, tiempo de purificación, tiempo para que se arrepientan, tiempo de la predicación. Recordemos que durante este tiempo de gran tribulación va a ser predicado el Evangelio, ¿sí? Esta labor va a estar a cargo de los 144,000 sellados y los 2 testigos. Ellos 2 van a ser los que van a encargarse de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, y ahí se cumple esa palabra que dice que será predicado este Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces vendrá el fin. Sí, el fin no es ahorita, antes del arrebatamiento, el fin es el fin del mundo, el fin del mundo, el fin del mundo es el día del juicio final. ¿Sí? Y es durante ese tiempo de la gran tribulación que estos hombres de los que estoy hablando van a llevar el Evangelio, el mensaje de salvación. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando dice el Señor va a restaurar todas las cosas. ¿Sí? El Señor va a restaurar luego de la predicación del Evangelio vienen 1000 años, ¿sí? Vienen 1000 años de gobierno del Señor. El Señor restaura nuevamente su pueblo, su sacerdocio. Entonces dice que traerán a Jehová ofrenda en justicia, ¿sí? No como ahora en el momento que se escribió, no como en ese momento, que estaban ofreciendo sacrificios que al Señor no le agradaban, que al Señor era una abominación, y que el Señor dijo, no voy a recibir más ofrenda de sus manos, ¿sí? Porque era demasiado, era demasiada maldad había en el corazón de ellos, corrupción, que el Señor no quiso más recibir estos sacrificios porque no estaban de corazón. Pero el Señor dice que nuevamente Él va a permitir que este pueblo levita nuevamente ofrecerán ofrenda al Señor en sacrificio. Bien, dice versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Sí, dice, Judá y Jerusalén representan a toda la nación de Israel, los reinos del Mesías, porque la salvación viene de los judíos. El Evangelio fue predicado por primera vez en Jerusalén.
¿sí? Entonces ahí ellos están, Judá y Jerusalén están representando a toda la nación de Israel, ¿sí? Y entonces recordemos eso, que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué nosotros amamos tanto a Israel? ¿Por qué aquí tenemos una bandera, ¿sí?, de Israel? Es porque Jesús es israelita, porque Jesús es judío, por eso amamos tanto a Israel. Es por eso, porque no podemos odiar la nación de la cual el Señor Jesús quiso venir a nacer, la nación escogida, para que viniera el Mesías. A través de esta nación vino Jesucristo. Por eso nosotros amamos a la nación de Israel. La iglesia empezó con judíos, ¿sí? La iglesia empezó, la predicación del Evangelio empezó en Jerusalén, allá en Israel. Amemos la tierra de Israel, bendigamos a Israel desde donde estemos, no importa el país, Colombia, México, Bolivia, España, Estados Unidos, donde sea que estemos, bendigamos siempre la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús es judío, porque Jesús, la salvación viene de los judíos. Entonces, nuevamente el Señor quiere restaurar todas las cosas. El Señor va a restaurar a su pueblo, ¿sí? Y dice, y estamos leyendo aquí en el versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Nuevamente el Señor va a recibir sus ofrendas. Esas ofrendas van a ser de paz, de justicia. El Señor va a percibir olor grato, olor fragante para Él. Qué bueno que nuevamente el pueblo de Israel va a ofrecer ofrendas vivas, ofrendas que le agraden al Señor. Bien, dice, último versículo, dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia y al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Mire, los judíos se habían familiarizado con las artes mágicas durante el cautiverio en Babilonia, ¿sí? Recordemos que ya ellos venían de un cautiverio y allá se practicaba todo esto, allá habían cantidades de dioses, ritos y cosas que el Señor abomina. ¿Y qué pasa? Muchos de ellos habían traído esas costumbres al pueblo de Israel, pero el Señor dice, vendré a vosotros para juicio. El Señor está anunciando un juicio, dice, y seré pronto testigo contra los hechiceros, ¿sí? Primeramente aquí nombra a los hechiceros, aquellos que les gusta, se deleitan en el pecado, en las artes mágicas, la gorería. El Señor aborrece todo esto. Recordemos lo que dice la Biblia allá en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Que habla de la gorería, de la hechicería, de la magia, hay gente que tiene agüeros. Todo eso son prácticas que el Señor aborrece. Al Señor no le gusta que el horóscopo, que creer en la suerte, o sea, todas estas son prácticas que el Señor detesta. El Señor no le gusta y vendrá en juicio para todo aquel que practique tales cosas. También dice contra los hechiceros y adúlteros, ¿sí? Ya habíamos hablado en el capítulo anterior, vimos el Señor cómo le dice a los adúlteros que están vestidos de iniquidad, que sus ropas son de iniquidad, que están desagradando al Señor, que son abominación, sus vestidos son abominación para Dios. Todos los adúlteros están vestidos de iniquidad. Entonces vemos allí cómo el Señor nuevamente está hablando en contra de la hechicería, del adulterio. Dice contra los que juran mentira. Dice la Biblia que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Sí, el Señor detesta la mentira. Para muchas personas mentir es algo normal, aún siendo cristianos. Es algo normal decir mentiras. Se convierte en algo que ni siquiera ellos mismos se percatan de que están mintiendo. Pero el Señor dice que el Señor vendrá en juicio contra los mentirosos. Dice contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. Aquellas personas que les gusta aventajar a los otros, que no pagan oportunamente, hay juicio para ellos. El Señor es el que juzga la causa de estas personas. Dice a la viuda y al huérfano.
bien a todos aquellos que son injustos, con las viudas, con los huérfanos, ¿sí? A los que hacen maldad, los que les roban a esas personas. Dice, y los que hacen injusticia al extranjero. Mire, al pueblo de Israel el Señor prohibió que tratara mal a los extranjeros. La Biblia dice que debían de ser benignos, ser bondadosos con los extranjeros. Nosotros a veces vemos que hay una persona extranjera y a veces no actuamos bien con ellos, sino que los miramos con menosprecio. Mucho cuidado con eso, porque el Señor dice que a la viuda, al extranjero, al huérfano, hay que ser benevolentes con ellos, hay que ayudarlos en cuanto se pueda, en cuanto sea posible. Dice, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, todos aquellos que les roban a ellos. Si ya robar está mal, imagínense a los que les roban a todas estas personas. Son, digamos, es una población vulnerable, que el Señor defiende la causa de ellos. Qué tremendo que el Señor se ponga en juicio contra todo aquel que haga, que cometa estos pecados contra el prójimo. ¿Sí? Contra el prójimo. Entonces, recapitulando todo, dice, el día del juicio se acerca, ¿sí? Que el Señor viene por segunda vez, ¿sí? Aquí vemos que aquí no había venido ni aún la primera, ¿sí? Pero recordando que los profetas del Antiguo Testamento no tenían una revelación como la que nosotros ya tenemos, ¿sí? Ellos no sabían, digamos, cuándo era la primera, cuándo era la segunda, simplemente decían lo que el Señor les daba, que hablaran, y ellos, incluso a veces ellos no entendían los mensajes que estaban dando. Recordemos que Daniel decía, yo miré, pero vi, pero no entendió lo que es, pero el Señor le decía, anda, o sea, que no se preocupara, simplemente que diera el mensaje. A veces ellos no entendían. ¿Por qué? Porque a veces veían, por ejemplo, que decía, el Señor viene con gran gloria y poder y majestad, decían, y a veces Isaías dice en otra parte, dice aquel siervo sufriente, dice varón de dolores, experimentaba en quebrantos, o sea, es como que, o sea, al fin que viene como rey o viene humilde, viene a sufrir, viene como el siervo sufriente, sí, o sea, ellos a veces no entendían totalmente lo que nosotros ya hoy entendemos, que Él vino en su primera venida, vino a servir, vino humildemente, y vino manso, dice que no abrió su boca, enmudeció, que nosotros lo tuvimos como azotado, por herido, ¿sí? Se dejó hacer lo que la gente quiso hacer con Él, eso hicieron con Jesús. Pero ya en la segunda venida ya no será así, dice que vendrá como fuego purificador y como jabón de lavadores, y viene a juzgar, y que nadie podrá estar en pie cuando sea su segunda venida. Entonces siempre el llamado es al arrepentimiento, siempre el llamado es al arrepentimiento. Hay tres cosas que yo siempre predico. Primero, Cristo crucificado, muerto y resucitado, sí, el Cristo resucitado. La segunda venida de Cristo, que viene, Jesucristo viene, el rato de la iglesia. Y como último, arrepentimiento, o sea, algo súper importante, arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento en nuestros corazones, es imposible vivir una vida cristiana teniendo pecados, escondiendo pecados y guardando. Ya vimos que ahí hay una lista, ¿cierto? Se nos dio una lista: hechiceros, mentirosos, adúlteros. Sí, si estamos en alguna de estas cosas, arrepentimiento. El Señor hace un llamado, todavía hay tiempo. No queremos ver la segunda venida de Cristo que sorprenda, pues, porque va a sorprender a los hijos de desobediencia la segunda venida de Cristo. Pero los que son de Cristo, los que somos de Cristo, ciertamente que venimos con Él, ¿sí? Porque el arrebatamiento es primero, es antes de la segunda venida. Y en la segunda venida ya los que fueron arrebatados vendrán con Él en su segunda venida. Entonces no queremos ser del grupo que esté aquí presente cuando sea su segunda venida, que esté aquí presente en la tierra. ¿Por qué? Porque van a ver, a experimentar lo grandioso de ese día, ¿sí? El día terrible de Jehová, que dice la Biblia, ¿quién podrá estar en pie cuando este día llegue? Bien, amados hermanos, hemos llegado al final de este segmento. Aún quedan dos temas más de este capítulo.
Lo dividí así, como está ahí titulado. Digamos, ya viene otro tema, que es el pago de los diezmos, y luego diferencia entre el justo y el malo. Y entonces por hoy vamos a dejar ahí, continuamos con el libro de Malaquías. Yo sé que ha sido de bendición, para mí ha sido de bendición. Todos los profetas tienen un mensaje para nosotros, están vigentes, no solamente era para el pueblo de Israel en su momento, no, es para nosotros hoy, y el Señor nos habla a través de su palabra hoy. Que el Señor les bendiga.